Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Buenas noches. Ya estamos aquí otra vez, compartiéndoles un poquito de la palabra de Dios. Qué bendición poder seguir haciéndolo. Y antes que nada, invitarles este próximo domingo. Vamos a tener el culto de mediodía, lo vamos a hacer a las 11. Este próximo domingo vamos a empezar a las 11. ¿Por qué? Porque ese próximo domingo celebramos 6 años como Iglesia Zoe. En medio de tantas circunstancias, en medio de la pandemia, y en medio de tantas cosas, Dios en su amor y en su misericordia nos ha permitido llegar a cumplir 6 años. Próximo domingo te esperamos a las 11 de la mañana para alabar a Dios por estos 6 años que como iglesia nos ha permitido vivir. 6 años de la Iglesia Zoe. Y dentro de 8 días, de este domingo en 8 más bien dicho, de este domingo en 8, tenemos la celebración del Día del Padre. Te invitamos también con un mensaje especial para los papás. Vamos a estudiar hoy la palabra de Dios. Después de hacerte estos dos anuncios, pues vamos a estudiar hoy 1 de Juan 3:2b. Hace 8 días veíamos la primera parte de este versículo 12. Hoy vamos a ver la segunda parte y todavía, si Dios nos permite, el próximo miércoles veremos una tercera parte. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. La tercera parte, le veremos tal y como Él es, la estudiaremos dentro de 8 días. Hoy me quiero centrar en esta parte. Aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando se manifieste Él, seremos como Él es. Seremos semejantes a Él. Esa parte es interesante en la palabra de Dios. La vida eterna, la eternidad es tan difícil de concebir. En una mente tan finita como la nuestra, que por eso muchas veces las personas no creen en la vida eterna ni en la propuesta de Dios. De repente alguna vez una persona me decía: ¿qué será vivir y nunca morirse? ¿Y qué vamos a hacer en tantos años? ¿Y no te vas a aburrir? ¿Y qué va a haber? Y tantos cuestionamientos acerca de la vida eterna. Pero aquí nos dice algo muy interesante. Conocemos en parte lo que es Dios, quién es Dios y cómo es Dios. ¿Por qué lo conocemos en parte? Porque no podemos conocer totalmente quién es Él, cómo es Él, porque nuestra mente, nuestra capacidad, nuestra vida misma no nos da para eso. Por eso es tan difícil entender en muchos que no es una religiosidad, sino una verdadera relación, y que no es solamente un eslogan de las predicaciones de estos tiempos, sino una realidad que se tiene que vivir. De repente se pone uno a analizar qué es lo que predican en algunos sectores, como veo de repente algún canal de YouTube de un judío que anda mostrando cosas de Israel. Y él se emociona tanto cuando habla de esto: ser judíos en su propia tierra. Para él lo más importante es llegar a ser judío, porque vivían en otros lugares y ahorita ya regresaron, en Israel. Y él decía: pues ya puedo morir en paz y descansar porque ya viví mi vida en Israel y pude llegar a ser un judío en mi propia tierra. Y uno se pregunta: ¿eso es lo más importante? ¿Ahí se acaba todo? Hay algo más, pero la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque aún no se ha manifestado absolutamente quién es Él. Esa palabra manifestarse es una palabra que habla de
darse a conocer, revelarse, mostrarse tal cual es. Es interesante hablar de manifestarse. Estefanía, viene de una palabra así como aparición, manifestación. Más o menos de ahí viene la palabra que aquí se usa por manifestarse, efanerode. De donde viene también teofanía, teogonía y tantas otras palabras que hablan con Dios mostrándose a los seres humanos. Todavía no sabemos cómo seremos. Pablo nos dice, tenemos ahora cuerpos corruptibles, pero cuando venga la vida eterna nuestros cuerpos no van a ser corruptibles. Tenemos ahora cuerpos débiles, nuestros cuerpos no van a ser débiles. Tenemos todo lo que ahora tenemos, no es lo que vamos a tener. No, va a haber algo más, totalmente diferente, totalmente perfeccionado, totalmente que no nos vamos a dar cuenta ni a entender, ni a recordar, ni nada de estas cosas, lo que aquí fuimos. Ahí mismo Pablo dice, una es la gloria de unos y otra va a ser la gloria de otros. Entonces él habla, como seres humanos tenemos todos una gloria, pero cuando seamos esos seres humanos redimidos, viviendo la vida eterna, va a ser totalmente diferente. No nos podemos imaginar cómo seremos, quiénes seremos en la vida eterna, porque aún no se nos ha manifestado. No lo podemos entender. Lo vislumbramos, nos damos una idea, medio lo entendemos, medio como que lo tratamos de comprender. Algunos dicen, no, allá nadie nos vamos a hablar, nadie nos vamos a conocer, vamos a estar como personas así en la nada, en una multitud de personas que no se relacionan entre sí, que simplemente están paradas y toda la vida eterna en un eterno cultote. No, ¿verdad? No nos vamos a conocer porque no, tantas cosas. Yo me imagino tantas cosas de la vida eterna, pero es mi imaginación, con base en la palabra de Dios, con base en la realidad que nos muestra Dios a través de su revelación general. Pero no se nos ha manifestado cómo seremos en la vida eterna. Pero hay algo que sí sabemos y que sí estamos bien seguros, que cuando se manifieste, se revele, se dé a conocer totalmente, total y absolutamente todo, tal y como Él es y cómo vamos a ser, dice, entonces seremos semejantes a Él. Fíjense cómo se maneja ese juego. Hemos de ser, en realidad en griego es la misma palabra, esomai, que es seremos. Dice de esta forma, aún no se ha manifestado cómo seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. La traducción es cómo hemos de ser, o lo que hemos de ser. Pero en realidad dice lo mismo. No se ha manifestado lo que seremos, pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Él. Y eso llama mucho la atención. No dice iguales, dice semejantes, aún en griego. No dice seremos dioses, como algunos piensan. No nos vamos a convertir en dioses. Vamos a seguir siendo hijos e hijas de Dios, en una dimensión tan especial, tan diferente, tal y como Él es. Así también nosotros seremos. Más allá del tiempo, más allá de las distancias, más allá de las dimensiones que ahora conocemos, más allá de las capacidades, habilidades y posibilidades que ahora conocemos, más allá de todo lo que ahora hay en nuestra mente, con toda la grandeza de la mente del ser humano y de la existencia del universo tal y como hoy está. Ponte a ver todo lo que hay de grandeza, las grandes distancias,
Trata de entender la velocidad de la luz, la distancia de los planetas, los hoyos negros, cómo el universo se expande, las galaxias y todas las cosas que de repente medio como que lo entendemos, pero en el fondo, ahora de repente dicen los científicos, detrás del universo hay algo más. El universo se creía infinito, pero han dicho no, detrás del universo hay algo más. Y yo diría, detrás del universo hay alguien más. No lo podemos entender. De repente puedes decir, ah, caray, es que esto es tan... Sí, todavía no se manifiesta como seremos, pero sí debes tener una seguridad. Sabemos, estamos bien seguros de que cuando se manifieste bien cómo es Dios, en plenitud de la vida eterna, seremos como Él es. Qué cosa más grande. Llénate de confianza. Llénate de confianza, porque todas esas debilidades, enfermedades, situaciones, el uso de lentes, de cuestiones dentales, de prótesis de todo tipo, para el oído, no sé, todo lo que pueda tener tu cuerpo, allá no lo vas a necesitar. Va a ser totalmente otra forma de ser, semejantes a Dios. Piensa en esto. Y yo digo, es algo que yo quiero vivir. Y es algo que quiero que mis familiares y mis seres amados también vivan. ¿Y sabes cuál es la única posibilidad para hacerlo? Creer en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué te parece? Te invito a que ores mucho este momento para pensar en esto, para compartir esto y sobre todo para agradecer a Papito Dios, para que podamos entenderlo tal y como Él es, más allá de nuestros prejuicios, mentalidades, conclusiones, ideologías, teologías, más allá de todo lo que nosotros hacemos para ayudarnos a entenderlo. Aquí dice bien claro, seremos como Él es. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo a las 11. Que Dios te bendiga y que celebremos estos 6 años de la Iglesia Zoe juntos. Bendiciones.